Paren todo. Un avión ruso entró en el espacio aéreo colombiano y unos cazas de combate tuvieron que despegar para obligarlo a cambiar de rumbo. Por si fuera poco, el misterioso aeroplano entró desde Venezuela. Como era de esperar, ante semejante cúmulo de coincidencias misteriosas, graves e inexplicables, la cobertura de los grandes medios en Colombia y algunos de sus voceros oficiales estuvo a la altura de las expectativas. En este video vamos a explicarles cómo puede hacerse un gran escándalo de algo que puede tener una explicación perfectamente lógica y sobre todo por qué habría gente interesada en hacerlo. Ahí les va. El lunes 19 de abril, un comunicado de la Fuerza Aérea Colombiana anunció que ese día, a las 9:22 hora de Colombia, las autoridades locales detectaron el ingreso al espacio aéreo del país de una aeronave Ilyushin 96-400 BPU perteneciente al gobierno de Rusia. El avión había partido de Moscú y tras una escala en Cabo Verde, según diversos medios, se dirigía a Centroamérica. Apenas fue detectado, el Centro de Comando y Control de la Fuerza Aérea Colombiana envió a su encuentro a 2 cazas de combate Kafir, quienes le ordenaron la salida, instrucción que fue acatada de inmediato por la aeronave rusa, según reza el comunicado oficial de las autoridades colombianas. La reacción mediática y oficial fue casi más rápida que los cazas. La Cancillería manifestó de inmediato su enérgica protesta e incluso la canciller Claudia Blum se tomó el tiempo y la molestia de grabar un video al respecto para difundirlo por redes sociales. Los grandes medios dieron cobertura al hecho con todo lujo de detalles, aunque no es que hubiera muchos, en la mayoría de casos con un tono apocalíptico. Incluso vimos un directo que incluía loop con música de fondo de insostenible tensión que durante 10 minutos repitió 10 veces lo mismo. Y esta es una información urgente sobre la incursión del espacio aéreo de un avión militar ruso, una aeronave de Rusia, una aeronave del gobierno ruso, del avión de Estado ruso, de un avión militar ruso al avión ruso, el ingreso de un avión ruso, este avión militar ruso, este avión militar ruso, este avión militar ruso, un avión militar ruso, este sobrevuelo del avión ruso de inteligencia militar rusa. La Fuerza Aérea Colombiana, atención, ha confirmado que detectó una aeronave del gobierno ruso violando el espacio aéreo de Colombia. Y venía de territorio venezolano. 2 detalles que no son menores a la hora de ver qué puede significar esto. O pasa para espiar, a ver qué puede identificar, o pasa para ver cuál es la rapidez de reacción de la Fuerza Aérea Colombiana. Incluso uno de los principales medios colombianos, para ilustrar la nota, utilizó la imagen de un caza cuando el avión ruso es bastante menos amenazador en la realidad. De hecho, el Ilyushin 96 tiene tanta capacidad de combate aéreo como un ala delta. La foto del caza de combate junto al texto "avión ruso violó soberanía" mínimo se presta a confusión. Se entiende el afán de conseguir clics en estos tiempos, todos los perseguimos, pero hacerlo de esta manera es bastante discutible desde el punto de vista ético. ¿No les parece? ¿Exagero? Bueno, les pongo un ejemplo entonces. Última hora. Autoridades que resguardan la frontera detectaron la entrada de un vehículo a motor que habría entrado ilegalmente desde el territorio venezolano. De momento se desconoce qué tipo de operación desarrollaba el misterioso vehículo. Bueno, y ahora que ya tenemos su atención, vamos a quitar la foto referencial del vehículo a motor y pongamos la del vehículo a motor real. Eso, perfecto. ¿Qué? ¿Por qué me miran así? ¿Qué hice? Pero entonces, ¿realmente fue todo tan grave? ¿Qué pasó en verdad? ¿El suceso daba para un abordaje con aires de Armagedón? Vamos a analizarlo con calma a continuación, pero para los impacientes les tengo un spoiler. No. Lo primero que llama la atención de tanto revuelo es que el avión ruso contaba con el permiso de las autoridades colombianas. Sí, como lo oyen, Colombia le otorgó un permiso de sobrevuelo. Lo que ocurre es que la aeronave entró a territorio colombiano por un punto distinto al autorizado. Debía pasar al norte de La Guajira, fuera del territorio continental, pero lo hizo a través. En los medios se especuló con que el avión se desvió de su ruta a propósito para realizar labores de inteligencia para los que estaría equipado con potentes equipos de telecomunicaciones
comunicaciones. Sin embargo, el Ilyushin 96, que se utiliza sobre todo para tareas de transporte, no es un avión que pase desapercibido para los radares precisamente. De hecho, desde que entró en territorio colombiano hasta que fue abordado por los cazas Kafir transcurrieron apenas 6 minutos. Si la idea era espiar, resulta bastante peculiar por un lado que pidieran permiso de antemano a los que iban a ser espiados y por el otro que lo hicieran con una aeronave que sería detectada en cuanto asomara el morro por Maicao, tal como efectivamente ocurrió. Definitivamente el espionaje ruso ya no es el que era. Nuestro equipo de producción se puso en contacto con el Ministerio de Defensa de Rusia para conocer su versión de lo sucedido. Tal vez les sorprenda o no saber que no tenían ni idea, no solo del revuelo que había levantado el asunto, es que ni siquiera estaban al tanto de que había habido un asunto. Incluso preguntaron de qué tipo de avión se trataba. Sirva esto como dosis de realidad para quienes piensan que de alguna forma Colombia está en la mira del Ejército Rojo. Sí, ya sé que el Ejército Rojo ya no existe, los que parece que no lo saben son otros. Pero lo cierto es que, como ocurre siempre ante estos casos, demostrar que el vuelo se trató de una operación de inteligencia es tan difícil como demostrar que no. Y como debería ocurrir siempre ante estos casos, lo más lógico es acudir primero a la versión más razonable antes de lanzarse a elucubrar sobre las más escabrosas. Por ejemplo, ¿qué tan común es que un piloto se desvíe de su ruta y entre en zonas en las que no tiene permiso para volar? Aunque uno imagina las rutas aéreas como algo súper estricto, la verdad es que no es tan así, de acuerdo a las estadísticas. Según uno de los escasos estudios realizados a nivel mundial al respecto, llevado a cabo por el organismo de auditorías del Congreso estadounidense, entre finales de 2001 y 2004 se produjeron alrededor de 3.400 violaciones del espacio aéreo dentro de Estados Unidos. Escucharon bien, alrededor de 3.400. Casi en 9 de cada 10 ocasiones las infracciones fueron cometidas por pilotos de vuelos civiles. Los desvíos suelen deberse a intentos por evitar zonas con mal tiempo o por desconocer actualizaciones y cambios en la definición de las zonas de vuelo restringido. Tal vez algunos digan, bueno, pero eso fue hace mucho, el estudio solo es dentro de Estados Unidos e incluye todo tipo de aeronaves, incluidas pequeñas avionetas. Puede ser, pero un dato extra. La investigación se hizo a raíz de los atentados del 11 de septiembre. Imaginen lo habitual que es desviarse de la ruta prevista cuando, después del peor atentado aéreo de la historia, con todos los sistemas de defensa estadounidenses en máxima alerta, aún así cada día 3 pilotos se despistaron y volaron por donde no debían. Cada día. No es la primera vez que en Colombia algunos meten a Rusia en su narrativa, casi siempre de manera bastante forzada. Desde los clásicos que nunca faltan, como las acusaciones de alentar protestas o interferir en elecciones, hasta otro clásico, pero de sabor más añejo: los diplomáticos rusos que en realidad son espías disfrazados, tema al que dedicamos un video completo hace unos meses, por cierto. Puede que toda esta cobertura épica e hiperbólica o hiperbélica solo sea producto de esos inequívocos aires de nostalgia por la Guerra Fría que todavía se asoman en muchos grandes medios cuando se trata de abordar cualquier tema, el que sea, sobre Rusia. Pero algunos apuntan que hay algo más. Antes de contarles qué puede ser ese algo más, no olviden suscribirse y, si nos están viendo desde YouTube, activar la campanita para recibir todas las notificaciones. ¿Listo? Sigamos entonces. Justamente a finales de marzo se reavivó una polémica que viene asomando desde 2019: la posible compra de nuevos aviones de combate por parte del gobierno colombiano. Los 21 cazas israelíes con los que cuenta Colombia están cerca de llegar al final de su vida útil, tras más de 30 años de uso. Mientras, en los últimos años, Venezuela ha modernizado su flota y hoy opera más de 20 cazas, entre ellos varios cazabombarderos. Y no son Kafir, sino Sukhoi, de fabricación rusa. Debido a esto, las Fuerzas Armadas colombianas vienen presionando desde hace un par de años para que el Estado adquiera nuevos aviones de combate, una operación que ascendería a $4.500 millones. Pero en plena pandemia y con infinidad de asuntos pendientes por resolver, esa inversión no es tan fácil de justificar ante la opinión pública. Y así, sea casualidad o no, la entrada del avión ruso en el espacio aéreo colombiano fue, con perdón del chiste malo, como un regalo venido del cielo para los lobbies favorables a la compra. De terror, una nave extranjera rusa, para más señas, para más colmo proveniente de Venezuela, fue expulsada con valentía por nuestra Fuerza Aérea. Pero no todos son buenas noticias, porque nuestros cazas ya están viejitos. Quién sabe, tal vez el año que viene ya no lleguen a impedirlo.
Ay, si tan solo alguien aprobara esa comprilla por valor de 4.500 millones de dólares, seguro que en el futuro no tendríamos este tipo de disgustos. En fin, si lo que algunos buscan con todo esto es volver a jugar la carta de la amenaza rusa para demostrar a gobiernos de otros países su fidelidad a toda prueba, está bien, están en su derecho, incluso tal vez hasta en su deber, quién sabe. Y si a lo que aspiran es a encontrar una forma lo más elegante y disimulada posible de aumentar el gasto militar en plena crisis sanitaria y social y encima sin poder recurrir a la justificación de la lucha contra las guerrillas, pues nada, es su elección, se entiende. Pero sea cual sea el caso, que no crean que no se nota.